Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Kurono Kei, Peter Niekolei, Sebastián Fernández, Abel Fernando, Cristian González, Facundo Sburlati, José Guzmán, Giovanna Álvarez, Emma Scarlett, Shindatro, Kitsune Black, Gustavo Isaac García Carrasco, Luis Ernesto Gomara García y Dylan Ramírez por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo final. Tras una llamada telefónica, un vehículo la recogió llevándola a allí se encontraba el héroe Cementos, quien tenía una charla con el director Nezu. Parecían hacer algo importante, sin embargo, para ella era más importante resolver sus dudas. Al llegar a la sala de profesores se encontró con Olmig, el cual se encontraba en su forma real. Este comprendió la sensación de urgencia que tenía su alumna, por lo que la llevó a un lugar alejado de oídos indiscretas, y en el momento en el que estuvieron solos Melissa pudo soltar lo que llevaba dentro de sí. Durante el campamento un villano me atacó, mencionó que el don que me habían dado era más fuerte que a él le habían a él y que la persona, el dueño de este poder, lo quería de vuelta, mencionó la estudiante mostrándose nerviosa. Sabía que este momento llegaría, y qué mejor momento que el día de hoy, mencionó Olmig con una sonrisa resignada. ¿A qué te refieres, tío Mig? Preguntó una Melissa que ya no sentía nerviosa sino preocupada. El director está planeando una conferencia de prensa dentro de poco y varios de los profesores participarán, mencionó Olmig sin ahondar más en ello. El tiempo es limitado, así que es momento de que hablemos sobre lo que te trajo aquí, señaló Olmig desviando la atención de la chica. Son pocos los registros que quedan del amanecer de los Quirks. Fue un evento que convirtió lo extraordinario en ordinario. En esa época existieron dos hermanos, uno poseía un Kirk y el otro era como nosotros. El hermano con poder usó el suyo para robar otros y dárselos a aquellos afines a él, creando un imperio del crimen. El otro hermano era muy débil físicamente y por más que se opusiera a su hermano no podía hacer nada para detenerlo. Aún así estos tenían un vínculo extraño, lo que motivó al poderoso a no deshacerse de su débil y problemático hermano. Sin embargo, ese débil hermano tenía un secreto que ni él mismo conocía. A diferencia de lo que todos creían, él sí tenía un poder, y era la capacidad de heredar su poder, algo que carecía de propósito. Fue allí cuando entra en escena aquel hermano poderoso, ya sea que intentará ayudar a su hermano, o someterlo otorgándole un poder, lo forzó a tener un don de acumulación de fuerza, el cual se asimiló junto a su don original. Con este nuevo poder el hermano débil se opuso al poderoso. Desafortunadamente esto resultó en la derrota del hermano débil, pero este logró pasar su nuevo poder a otro portado, mencionó Olmig. Entonces, si usted es el octavo y yo la novena, significa que hay al menos 7 personas que han peleado con ese villano y han muerto. Eso sería imposible. Desde el amanecer de los Kirk han pasado demasiado tiempo, cuestionó Melissa. No lo sé, asumo que en algún punto habrá obtenido un don de longevidad que le ha permitido superar el paso del tiempo. La cosa es, que yo creía haberlo derrotado. No lo ataque para incapacitarlo y arrestar, peleé con intención de darle fin a toda su maldad, incluso obtuve las terribles heridas que ahora me limitan y por varios años no se supo nada de él. Creí que todo había terminado, pero empecé a tener sospechas cuando empecé a ver esos Nomus, mencionó Olmig, a lo que Melissa interrumpió. Pero si ese villano puede dar dones, ¿no sería lógico asumir que la presencia de un monstruo con más dones era obra de ese villano? Mencionó la chica. Hace varios años los héroes desarticularon una red criminal llamada Fábrica de Villanos. Ese incidente involucró a vigilantes y a uno de los pocos animales aparte del directo Nezu que poseía un Kirk. Lo cierto es, que aunque la existencia de All for One tiende a sacar lo peor de aquellos que están bajo su influencia, no todo el mal del mundo gira en torno a él. Es por eso que continúe siendo un héroe incluso cuando pensé que había caído, exclamó Olmig. Mi confirmación llegó tras lo ocurrido en Island. El aviso del joven Midoriya acerca de los poderes de Wolfram me dio la confirmación que necesitaba. En ese momento debí haberte contado esto, sin embargo, sentí que aún no estabas lista. Pensé que podía mantenerte fuera de todo lo que significaba luchar con All for One, mencionó el héroe pidiéndole disculpas a Melissa.
Entonces, no soy una buena portadora para este poder, mencionó Melissa en un tono bajo. Ese no es el caso, la verdad es que no hay un método correcto para ser un portador de este poder, antes de mí no había habido otro portador sin don, sin embargo, la confianza de mi maestra fue esencial para que yo pudiera ser el símbolo de la paz que soy ahora y esa es la misma confianza que tengo puesta en ti, mencionó el héroe con una sonrisa. Entonces, cuando ese villano mencionó que el dueño del One for All quería su poder de vuelta, mencionó Melissa siendo interrumpida por All Might. En cierto sentido se puede decir que All for One es el creador de este Kirk, sin embargo, no es el Kirk lo que importa sino lo que haces con él, declaró el héroe. Una última pregunta, ¿había más candidatos además de mí para recibir el One for All? Preguntó Melissa con curiosidad. Sí, un estudiante de tercer año era el principal candidato, pero el poder que alberga el One for All es demasiado grande. ¿Recuerdas la analogía de la copa vacía que te conté cuando empezaste a entrenar? Mencionó el héroe, a lo que Melissa asintió. Si forzaba todo ese líquido en una copa que ya estaba llena, por más que esa copa fuera la más grande del mundo terminaría por reventarse. Tú eras una copa vacía y tenías el deseo de ser una heroína, solo había que creer en ti, no eras la única candidata para este poder pero eres la candidata que yo elegí y espero que eso signifique algo, mencionó All Might despidiéndose. ¿Y qué hay de Midoriya? Él sería un portador muy bueno, ¿no? Cuestionó Melissa. Lo sería, pero está determinado en ser un héroe sin ningún don, aunque no sé si eso se debe a la pura determinación heroica, o al orgullo de alguien que desea imponerse ante un mundo que ya no está hecho para él, para nosotros, mencionó Toshinori reflexionando sobre su estudiante, y sobre sí mismo. ¿Crees que debería saber sobre One for All? Preguntó la chica. Determinación o orgullo, sea cual sea, la tentación que genera el poder de All for One y la forma en la que él aprovecha esa tentación es muy grande. Cuando sea tu turno serás tú la que tenga que decidir cuál es la mejor forma de mantener la antorcha, mencionó All Might finalizando la conversación. Izuku se había detenido a observar una tienda de artículos de jardinería, dado que él vivía en un edificio de apartamentos no había tenido nunca que limpiar un jardín o tener plantas, pero algunas de esas flores eran tan bonitas que atrajeron su atención. Al entrar observó muchas de esas flores deteniéndose frente a dos de estas. Es muy raro ver a chicos mirando flores, ¿tiene alguna enamorada? Preguntó la señora a cargo de la tienda. No, solo entré por curiosidad, respondió Izuku con la cara enrojecida. Ah, entonces discúlpeme, mencionó la encargada pero continuó hablando. Noté cómo mirabas estas, ¿te gustaron? Preguntó la encargada. Sí, son muy bonitas, mencionó Izuku observándolas nuevamente. En el idioma de las flores las camellia amarillas significan anhelo y las hidrangeas significan orgullo. El idioma de las flores es algo bello, me gusta pensar que de alguna forma nos sentimos atraídos a aquellas que más nos representan, aunque es solo una opinión muy personal, mencionó la encargada, a lo que Izuku asintió. ¿Es posible solicitar un envío de 2 macetas de estas flores? Preguntó Izuku, a lo que la encargada sonrió y tomó nota de la dirección de Izuku indicándole que sus flores llegarán en una semana. Tras esto Izuku abandonó la tienda. Al levantar la cabeza pudo observar a un par de criaturas humanoides con el cerebro expuesto sobrevolando el cielo nocturno, muy parecidos al villano llamado Nomu que atacó a Lausg. De repente empezaron a escucharse gritos de personas y rugidos parecidos al de bestias. Izuku no tenía equipo y su cuerpo aún le dolía a causa de las heridas de su pelea, cualquier intento de intervención no sería necesaria. Tokio estaba tan provista de héroes que solo conseguiría interponerse en el camino de los profesionales y muy probablemente terminaría arrestado. Ante esta realidad Izuku empezó a correr, sin embargo, el casco que había comprado se cayó y al recogerlo no pudo evitar observarlo a detalle. Izuku sostuvo el casco y corrió en dirección a la tienda de artículos de jardín. Señora, véndame una pala. La más grande que tenga. Ordenó Izuku tomando una pala de metal con punta redonda y pagándola. Y por favor cierre la tienda y manténgase a salvo. Mencionó Izuku cubriendo su cara con su casco y saliendo de la tienda.
Grand Torino había llevado a su estudiante en dirección a Osu, sin embargo el tren en el que iban había sido atacado por una criatura idéntica a los Nomu, lo que hizo que el viejo héroe entrara en acción. Solo tienes permitido pelear si tú o los civiles están en peligro, y no se te ocurra salir de aquí, le ordenó Grand Torino a su estudiante. Sin embargo, dicho estudiante no pudo evitar tener un mal presentimiento, y tras enviar una serie de mensajes y hacer unas llamadas y no recibir respuesta, sus peores pensamientos se hacían realidad. Izuku corrió hacia uno de los monstruos, el cual intentaba tomar a un ciudadano y emprender el vuelo. Izuku agarró la pierna de la criatura y golpeó el ala canosa del Nomu aplicándole toda la fuerza que le fue posible. El Nomu blanco parecía llevar un objeto metálico en la boca, por lo que Izuku esquivó un manotazo de la cosa alada y blando su pala como si fuese un bate de béisbol, golpeando al Nomu blanco en el rostro arrancándole el objeto. Tras ese ataque el Nomu se volvió incapaz de emprender el vuelo, sin embargo continuó con sus embestidas, aunque ahora sus movimientos eran más lentos. ¿Qué diablos se supone que es esta cosa? Si lo comparo con León, son igual de fuertes pero no son rápidos y directamente es estúpido y con su cerebro expuesto podría matarlo por accidente, mencionó Izuku buscando una forma de proteger a los ciudadanos mientras se rompía la cabeza buscando una forma de incapacitar a la cosa villano, sin matarlo. Por suerte para él, un viejo en traje de héroe aterrizó encima del Nomu con tanta fuerza que agrietó el concreto. Lo mataste, mencionó Izuku sorprendido observando al viejo héroe mientras empuñaba su pala contra este y se ponía delante de los ciudadanos que estaba protegiendo del Nomu. Grand Torino observó al chico y una mueca surgió de su rostro, sin embargo ni el mismo hombre sabía qué tipo de gesto pretendía hacer o evitar que surgiera. Están muertos del cerebro, entre los héroes hay instrucciones de usar fuerza letal, mencionó el viejo héroe haciendo que Izuku se relajara. Ve a casa niño, esto le corresponde a los adultos, mencionó el héroe anciano despegando y dejando el lugar. ¿Están bien?, preguntó Izuku, al ver que los ciudadanos asintieron. Izuku les pidió que se resguardaran en sus casas o en edificios cercanos y esperaran instrucciones de los héroes. Tras esto Izuku siguió recorriendo en busca de personas en peligro, sin embargo en más de una ocasión tuvo que huir de algún héroe. Izuku sintió que su suerte se había acabado cuando al salir de un callejón se topó con Endeavor, el cual lo miró de reojo. Por suerte este pareció más interesado en combatir contra un Nomu color oscuro que en perder el tiempo con él. Izuku no desperdiciaría la oportunidad y continuaría corriendo con la esperanza de ayudar a alguien. Fue la forma en la que el joven vigilante llegó hasta cierto callejón de Osu. El estudiante de Wild Atem ya había aprovechado el caos para escaparse de la vista del héroe profesional manual. El hombre se había percatado de las intenciones del chico y había intentado guiarlo, sin embargo sus palabras habían caído en saco roto. Con rabia y unos deseos de venganza ardientes se había plantado frente al asesino de héroes. Sus intenciones no eran detener sus crímenes, su objetivo era cometer un crimen en sí mismo, acabando con la vida del villano. Por desgracia, la velocidad que le daba su Kirk motor no había sido suficiente para superar al asesino de héroes, y la única razón por la cual había conservado su cabeza intacta era a causa de su casco, y este ahora yacía en el suelo a la espera de ser manchado por la sangre de una de las víctimas del asesino. Un niño con traje, vete de aquí, tú no eres uno de mis objetivos, mencionó el asesino de héroes mientras le daba la espalda a Hilda. Tú, a mi hermano, fuiste tú quien lo dejó incapacitado. Él era un buen héroe, y ahora ya no podrá serlo, pero tú tampoco podrás seguir matando, porque yo te mataré a ti, gritó Hilda mientras preparaba sus motores. Sin embargo en un instante se había caído al suelo nuevamente con su cuerpo paralizado. Villanos que usan sus poderes por motivos ridículos, y héroes que ensucian el título actuando en base a su egoísmo. Aunque eres un niño, tú encarnas todo eso. Dime, ¿por qué no intentaste salvar al héroe frente a ti? En vez de eso decidiste ir por un ataque sorpresa a expensas del sujeto. No eres más que otro falso, y cuando termine con él tú serás el siguiente, mencionó a Stein mientras preparaba su katana para la ejecución. De pronto, el ruido de un bote de basura dirigiéndose a él rompió el silencio. Stein rápidamente partió dicho objeto con su katana y le dio un buen vistazo a su nuevo atacante.
Sin embargo, no pudo evitar sorprenderse al ver que el recién llegado lo había atacado con un bote de basura, y su sorpresa fue aún más grande al ver que su atacante era el vigilante de Shizuoka que se había vuelto algo famoso. Izuku no esperaba que el ataque tuviera éxito, solo esperaba evitar que mataran al héroe. Sin embargo, la situación era similar a su primer rescate, solo que esta vez no iba a contar con sus 3 amigos para salvarlo en el último minuto. Honestamente, ¿en qué clase de pelea me acabo de meter?, pensó Izuku para sí mismo mientras veía de cerca al famoso asesino serial de héroes. En una taberna de aspecto común había un hombre regordete con un parche el cual fumaba un cigarrillo con desánimo. Como extraño del pasado, antes de que él llegara, los villanos iban por allí con confianza, el negocio estaba en auge, pero tuvo que venir a arruinarlo todo, mencionó el sujeto observando un póster de All Might del cual colgaban varios dardos. Cierto, pero, mencionó Hiran sacando su teléfono. ¿Has dado un vistazo a esto?, mencionó Hiran reproduciendo un vídeo que hablaba acerca de la ideología de Stein, sus inicios y su discurso final. Lo han dado de baja en varios sitios, pero luego vuelven a subirlo. La gente está alucinando con esto. Por como yo lo veo, este es el momento de apostar a una nueva ola de villanos como antaño, le mencionó Hiran al hombre del parche el cual sonrió. Tengo trabajo que hacer y esto me lo pondrá más fácil, pensó Hiran empezando con su búsqueda. En un callejón en algún lugar de Japón se podía observar a un hombre asalariado el cual yacía cubierto de sangre, mientras una adolescente de pelo amarillo bebía su sangre con una mirada febril. En medio de una habitación mal iluminada se encontraba un hombre con aspecto de lagarto el cual probaba su nueva vestimenta, una que se asemejaba a la del asesino de héroes. En medio de un bosque había un hombre sin un ojo, el cual dormía sin mostrar ningún tipo de preocupación. En un sótano había un sujeto envuelto en cuero negro, él frotaba su rostro y labios contra una mano de mujer cercenada la cual se encontraba hinchada y despedida un olor nauseabundo. Un puberto observaba su escuela secundaria, mientras fantaseaba con hacer que estos murieran asfixiados. En un suburbio modesto sin nada que destacar en la prefectura de Nagano, había un hombre joven que se debatía en qué hacer con su vida fracasada. Fue este tipo de individuos el que se sorprendió al ver un sabre bajo su puerta con una invitación. Poco a poco los villanos más aberrantes que la sociedad tenía para ofrecer empezarían a salir a la luz. Izuku había llegado a la casa de su amigo, dado que su rostro no había sido herido no tuvo que mentir más de lo necesario. La situación en Osu había sido televisada por lo que tan pronto como Izuku apareció Mech llamó a la señora Midoriya para notificar que todo estaba en orden, haciendo que ésta se aliviara. Sin embargo su amigo sabía lo que había estado haciendo en Osu, después de todo pudo ver algunas de esas imágenes en televisión. Sin perder tiempo instó a su amigo a darse un baño, alegando frente a sus padres que debía cambiarse la ropa con olor a humo y descansar. Sin embargo esto era una excusa para que éste pudiera limpiar y tratar sus heridas. Por suerte estas no eran tantas ni tan graves como las de la estación, por lo que no le tomó mucho tiempo, y pudo cenar sin muchos problemas. Tras esto, ambos amigos tuvieron un momento para conversar. Me alegra que haya optado por no matarte, puedes molestarte por eso, pero si sobrevives hoy significa que podrás seguir peleando mañana, mencionó Mech tratando de ver el lado positivo. El sujeto decía que atacaba a falsos héroes y uno de sus criterios era la debilidad. Llamar falsos a héroes solo porque sus quirks no son tan poderosos mencionó Izuku con rabia. Era un loco Met, no lo racionalices, ni intentes comprenderlo, fallarás. Los locos tienen su propia lógica y sentido de la moral y ya está. Estás vivo, salvaste a las personas, tú y esos niños le ganaron según sus propios términos, eso es todo lo que tienes que entender, mencionó Mech poniéndose de pie y sacando algo de una gaveta entregándoselo a Izuku. El evento será dentro de 2 semanas, 2 semanas completas en las que estarás en tu casa y no saldrás a buscar villanos, te quedarás con tu mamá y te centrarás en descansar, puedes entrenar si quieres pero nada de pelear con villanos al azar, mencionó Mech mostrando un papel. Cuando Izuku intentó tomarlo este lo apartó. Solo eso te pido, si lo haces, entonces tendrás el mejor fin de semana de tu vida, dijo Mech haciéndole entrega de un boleto de avión que iba rumbo a Island.
Adelante Izuku, no te avergüences, venerarme es lo correcto, mencionó Mech con una soberbia fingida. ¿A quién se lo robaste? Preguntó Izuku con una sonrisa. ¿Crees que lo robé? Pues prepárate para asombrarte, mencionó Mech sacando de debajo de su cama una maleta de metal con códigos de seguridad. Estos niños malos me ganaron el primer lugar en la exposición, mencionó Mech mientras que Izuku intentaba probar los inventos. Son prototipos, pero si logro hacer que llamen la atención, aunque sea un poco en la Expo, entonces habré dado un paso en el camino del éxito, mencionó Mech dándole un último vistazo a los artículos antes de que volvieran a ser resguardados. Entonces ese será el castigo para Melissa, Todoroki y Hilda, si me permiten decirlo, están siendo muy benevolentes, si no actuamos con firmeza entonces les enviaremos el mensaje de que no hay consecuencias por romper las leyes, mencionó el héroe profesional Eraserhead. Entiendo, y me disculpo por mal encaminar a mi pupila, no me pondré a cualquier medida que tomes como profesor a cargo de la clase 1A, mencionó Olmid con preocupación. En cuanto a otros temas, me gustaría iniciar por esto, mencionó Nezu mostrando imágenes de los distintos Nomu en acción. Según los informes de la policía no tienen un ADN fijo, parece como si el ADN de varias personas se mezclaran en una criatura, y es lo mismo con cada uno de los Nomu, mencionó Nezu con seriedad. Esto es algo que ha estado rondando en mi mente desde USG, pero tendré que discutirlo con Tsukauchi para estar seguro, cuando tenga más información la compartiré, mencionó Olmid con seriedad. Tras esto, todos decidieron continuar con la reunión. Entonces el siguiente punto a tratar es el asesino de héroes, ¿no? Señaló el héroe profesional Present Mic con una seriedad impropia de él. Actualmente se encuentra en el nivel más profundo de Tartarus, sin embargo es su discurso lo que me preocupa, mencionó Nezu con preocupación. Es cierto que pueden haber personas radicales que sean influenciadas, pero no es nada que los héroes no hayamos enfrentado antes. Después de todo, cada varios años resurgen impresiones del libro de Destro y con ello varios villanos aparecen y son detenidos, mencionó el héroe profesional Snipe. Es cierto, pero el ataque de Osu ocurrió ese mismo momento, no estamos seguros si Stein y la Liga de Villanos trabajaban juntas, pero el público piensa que sí, y los villanos que se inspiren en Stein también lo pensarán, ese es el problema, mencionó Nezu pasando al siguiente punto, mostrando una imagen de Izuku. Logró escabullirse después de que Stein diera su discurso y escapó, ¿hay posibilidad de que haya sabido lo que ocurría de antemano? Preguntó Eraserhead. Lo dudo, según Gran Torino, estaba tratando de incapacitar a un gnomo mientras protegían a un par de civiles, dudo que supiera algo, mencionó Olmid. Entonces es un caso de lugar y momento equivocado, mencionó Midnight. Es casi seguro de que así sea, no llevaba ningún tipo de equipo salvo una pala común, y un casco, no estaba preparado para nada de lo que ocurrió allí, muy diferente a su pelea en la estación, señaló Powerloader a lo que todos asintieron. Según las declaraciones de Native intentó salvarlo y al estudiante Hilda, sin embargo director, ¿pretende unirlo al programa de héroes?, cuestionó el héroe a cargo de la clase 1B Blood King. Ante las palabras de Vlad, todos los otros héroes le dirigieron una mirada expectante al director. Buen juicio a la hora de identificar cuál es la prioridad y habilidades de combate aceptables pero mejorables, yo no me opondría, mencionó el héroe Ectoplasma haciendo que todos voltearan a verlo. Aún no hemos determinado eso, sin embargo es bueno saber que no rechazan del todo la idea, mencionó el director finalizando la reunión de profesores. Lo que inició siendo un grupo de 10, se convirtió en uno de 12 y luego solo llegaron 3, sin embargo, estaban a unos pocos pasos de llegar, sin embargo, 3 hombres armados se interponía entre ellos y la salvación de las personas. Los hombres rápidamente abrieron fuego, sin embargo, no estaban dispuestos a ser frenado por esto. Y mientras eso sucedía, el ascensor que no habían podido usar ellos estaba siendo utilizado por el líder de aquel grupo. Tengo que seguir adelante y vencerlos, mencionó Melissa preparándose para atacar, solo para ser detenida en el último momento por Izuku. Eres fuerte pero no tanto como crees, sobreestimar tus capacidades es muy peligroso, mencionó Izuku con seriedad. Entonces, ¿qué podemos hacer?,
Preguntó Melissa mostrándose cada vez más ansiosa. Yo podría anular tu gravedad y podrías sorprenderlos desde arriba, añadió Uraraka haciendo que Melissa sonriera. Entonces hazlo conmigo también, yo voy a ir, bajo ningún concepto voy a dejar que esos tipos arruinen la oportunidad de mi amigo de mostrar las cosas geniales que hace, señaló Izuku preparándose para sentir la sensación de perder la gravedad. Eso no podemos llevarte, podría ser peligroso, ya estamos en problemas, poner en peligro a alguien así es, mencionó Melissa haciendo que Izuku riera. No puede ser más peligroso que un juego de hockey en medio de un callejón, mencionó Izuku mientras pedía que también anularan la gravedad de aquella pala. Tú. Pero, Melissa intentó responder, notando al chico con la pala y recordando el incidente con el asesino de héroes. ¿Se conocen? Preguntó una curiosa Uraraka. Sí, aunque tú también debes haber escuchado algo, se llama Asakai, respondió Melissa haciendo que Uraraka retrocediera. ¿Tú fuiste el que atacó a la profesora Mig-Mig? Cuestionó Uraraka. Ella me atacó a mí, yo quería salir a ayudar a las personas e intentó arrestarme, además ambos nos electrocutamos así que fue un empate técnico, creo, mencionó Izuku justificándose. Bueno, ¿qué importa si peleé con un héroe? Hay que salvarlos ahora, y las ayudaré, mencionó Izuku convenciéndolas de ayudarlo. Izuku y Melissa corrieron a toda velocidad, los villanos estaban más que dispuestos a disparar, sin embargo Izuku sirvió como punto de apoyo para que la chica usara toda su fuerza y derrotara a los hombres armados. Por su parte, Izuku evitó salir volando enganchando su pala a la pared. Después de todo, el plan de la rubia había sido bueno, pero incluso si este involucraba que él saliera volando lejos de la pelea no evitaría formar parte de ella. Izuku corrió a toda velocidad, dejando a Uraraka detrás de sí y entrando a la sala de seguridad. Al llegar Melissa ya había derribado a quien parecía ser el último de los villanos y se disponía a restablecer los sistemas, sin embargo, había alguien preparado para sacarla por la espalda. Por suerte para ella Izuku lo impidió evitando que Esti fuera atacada por la espalda. Melissa al ver lo ocurrido se colocó en posición de combate, sin embargo, Izuku se interpuso. Solo hay alguien que conoce cómo regresar la seguridad a la normalidad y esa eres tú, encargaste a Aso y yo lidiaré con él, declaró Izuku tomando su pala y comenzando el ataque. El villano transformó sus brazos en enormes agujas de acero afiladas y arremetió con fiereza, Izuku esquivó una y otra vez, sin embargo cuando intentó bloquear, la madera de su pala fue cortada en dos. Izuku esperaba una burla, un comentario despectivo, sin embargo, el villano frente a él simplemente continuó intentando matarlo. Izuku continuó la pelea a puño limpio, no era un experto, pero había aprendido por medio de la experiencia, y por unos instantes se sintió como estar en la arena subterránea, allí un golpe amenazaba nuevamente con atravesar su rostro y matarlo pero Izuku esquivó y giró su rostro, dando un derechazo en la quijada del villano. Izuku atacó con una patada en el abdomen mientras que su oponente contraatacó con una patada baja la cual Izuku no vio venir, haciendo que perdiera estabilidad. Izuku saltó para no caer y giró su cuerpo en el suelo, tomando lo que quedó de su pala en el proceso. El villano intentó poner fin a la pelea con una estocada final, Izuku intentó bloquear esto con su pala, sin embargo, el villano logró atravesar el metal con su don. Por suerte para Izuku, él contaba con esto, y tan pronto como el villano atravesó el metal, él giró desde el suelo torciendo el brazo del villano usando la cabeza agujereada de la pala como palanca logrando someterlo, solo para aprovechar y atarlo usando su corbata y su chaqueta como cuerdas. ¿Todo bien?, preguntó Uraraka la cual se asomaba con cautela. Sí, ya terminé aquí, y Melissa debe estar a punto de restablecer la seguridad, pronto todo, respondió Izuku fijando su mirada en el ascensor y sintiendo un mal presentimiento. ¿Cuánto falta para que termines?, preguntó Izuku notándose en su voz una sensación de urgencia. Falta poco, respondió Melissa desde la distancia. Oye, ¿tu Kirk puede aumentar la gravedad de las cosas o solo reducirlas?, preguntó Izuku tratando de buscar opciones, sin embargo la negativa de la castaña rompió sus esperanzas. Entonces Aikea, el sonido del ascensor hizo que Izuku reaccionara.
Ve con Melissa y ayúdala, indicó Izuku instando a la chica a retirarse. En el momento en el que la chica se alejó, la puerta del ascensor se abrió, mostrando a un armado Wolfram y con él, a David y el quien era llevado como rehén. Mira lo que tenemos por aquí, llegaron muy lejos para ser solo niños, pero se acabó, ordenó Wolfram apuntando a Izuku con su pistola mientras arrojaba a David y él al suelo. ¡Qué tonto soy! ¿En serio subestimé al líder de una banda de villanos armados? Eres un idiota Izuku, pensó Izuku mientras sentía el cañón de la pistola en medio de la frente. Izuku estaba asustado, había cometido un error y ahora estaba a punto de morir, no había trucos ni gadgets, y por supuesto, no había un don que lo salvará. En un instante, la mente de Izuku decidió seguir adelante con lo único que se le ocurrió. ¡Oh por Dios! ¡Sálvame All Might!, mencionó Izuku observando con alegría a una figura inexistente que lo salvaría. Por un instante, tanto Wolfram como David voltearon a ver al héroe 1, sin embargo, su presencia allí era inexistente, lo siguiente que supo Wolfram era que su arma había salido volando y había recibido un golpe en el plexo solar. El villano se recompuso del golpe y usó su kit de manipulación del metal para atraer el arma, sin embargo Izuku acortó el espacio entre ambos y evitó que éste recuperara la pistola. Ya me cansé de esto, exclamó un irritado Wolfram ignorando el arma de fuego y golpeando al chico con una fuerza que iba mucho más allá que la de cualquiera, como si el hombre frente a Izuku tuviese más de un solo kick. Izuku mantuvo la guardia en alto y intentó golpear al villano en la barbilla, fue en ese instante en el que la alarma que notificaba el cese del protocolo de seguridad sonó, sin embargo, ni el chico ni el villano parecieron notarlo. Izuku notó como el villano para su puñetazo como si no fuese gran cosa y lo atrapó, tirando de él como si se tratase de un muñeco de cartón logrando desestabilizarlo. Izuku no supo qué hacer ante el repentino aumento de fuerza de su enemigo, fue por eso que al ver la parada que venía hacia él optó por bloquear. Este bloqueo ocasionó que su brazo se rompiera en 3 lugares distintos, dejándolo en el suelo, el chico intentó contener su grito de dolor logrando hacerlo a medias. El ruido que salió de su boca no fue un grito, sino una especie de gruñido extraño. Melissa, quien había terminado de restablecer la seguridad de la isla, salió a lidiar con el villano. La chica era más rápida y fuerte que Izuku, pero la experiencia y los nuevos poderes del villano le permitieron ponerse por encima de ella con muy pocos problemas. La única diferencia era el estado de ambos, mientras que Izuku intentaba lidiar con el dolor y ponerse de pie, Melissa había sido atrapada entre vigas de acero y ahora el villano tenía nuevamente el control de la situación. Si no quieres que tu linda niña rubia se muera, harás algo bueno por mí, y me darás el experimento 99, mencionó el a lo que David se mostró pálido. Oh vamos, no te asustes, esa cosa cambiará las tornas en el equilibrio entre héroes y villanos, siéntete contento, mencionó el villano mientras el científico se ponía de pie y acataba las órdenes del científico. Mientras los jóvenes observaban impotentes la escena, el científico presionaba con nerviosismo una serie de teclas. Al presionarlas todas, una luz surgió de entre las paredes haciendo que surgiera una especie de caja fuerte que se abrió mostrando una especie de corona de cables. Wolfram se acercó rápidamente, sin embargo, la enorme figura de un hombre apareció acortando la distancia desde el salón de inauguración, hasta el último piso de la torre de seguridad de un salto. Todo estará bien. Porque ya estoy aquí, mencionó el héroe número 1, en un instante los rostros derrotados de Izuku y Melissa pasaron a ser unos de esperanza. All Might lanzó un poderoso golpe a la nada que creó una fuerte corriente de aire rompió cada vidrio en aquel piso. A causa de esto, el villano soltó el artefacto. Este se mostró ansioso e intentó recogerlo, sin embargo, el artefacto cayó cerca de Izuku, el cual lo destruyó por reflejo. El villano se sorprendió por el acto, y en un arranque de furia atrajo la pistola hacia su mano con intención de matar al chico y tomar al científico como rehén para escapar. Desafortunadamente para él, All Might desarmó al villano rápidamente y de un golpe lo lanzó contra la pared. Normalmente esto habría sido suficiente para detener a cualquier villano, sin embargo, ese villano en particular tenía algo que Izuku nunca había visto en ningún otro, y sin dudarlo se lo hizo saber.
Cuidado All Might. Él tiene 2 dones. Advirtió el chico haciendo que All Might reaccionara a tiempo, evitando que éste pudiera intentar hacer cualquier cosa. De este modo, la fiesta de inauguración de la E-Expo y el ataque de los villanos terminó. Izuku no tuvo ninguna interacción con ningún estudiante de ninguna de las clases de héroes durante su primer mes de clases. Su educación se centró en aprender los conocimientos académicos que no había visto dentro del programa de estudios en el hogar, y finalizaba el día con entrenamiento físico con los héroes a cargo de la clase 1A y 1B. Originalmente, sus notas lo habrían puesto perfectamente entre los 5 mejores 10 mejores de primer año del curso de héroes, pero actualmente y a causa de centrarse en su entrenamiento y en sus actividades de vigilante se encontraba entre los últimos 30. Por otro lado, sus habilidades físicas eran sólidas, aunque estaban carentes de una técnica real. Esto en sí mismo no era un problema. Después de todo, el objetivo de las lecciones suplementarias con los 2 héroes tenían el propósito de darle las bases para que éste desarrolle algún tipo de técnica. Una de las actividades que más disfrutó fue el diseñar su traje de héroe. En su infancia habría enloquecido añadiendo capa y diseños de colores llamativos. Sin embargo, el Izuku actual no podía evitar rechazar esta idea. Después de todo, estaba consciente de que nunca sería un héroe popular. Después de todo, su deseo era salvar a las personas. La popularidad era un aspecto secundario. Aún así, se divirtió como un niño pequeño mientras diseñaba su disfraz, y cuando finalmente se lo probó, no pudo evitar sonreír como si volviese a la infancia. Su traje había sido fabricado con tela resistente a las altas temperaturas, similar a la usada por el cuerpo de bomberos, y con fibras sintéticas, las cuales ofrecían una mejora en cuanto a la resistencia a los cortes y estocadas. Sus botas eran firmes y de suela gruesa, y al mismo tiempo flexibles, mientras que sus codos, rodillas, torso y casco estaban reforzadas con una aleación resistente llamada plastiacero, la cual ofrecía una defensa similar a la del Kevlar con una mejora en cuanto a la reducción del peso. Además de todo, el equipo de protección contaba con un equipo de combate. Había ordenado una actualización a su pala de trinchera. Los materiales ahora eran más resistentes y el mango ajustable ya no debía de ser ensamblado en medio de la pelea, por lo que podía adaptarse aún más rápido al oponente. Había solicitado artículos especiales, pero por el bien de su amigo se tomó la molestia de exigir un fabricante en específico, y por supuesto su amigo Mech estuvo dispuesto a hacerlos por él. Su pistola Garfio fue una de las primeras cosas que solicitó, y al ser hecha con piezas reales, ya no corría el riesgo de quemarse la mano cuando la usara, además de un estuche para equipo de primeros auxilios, un par de guantes metálicos que además de proteger sus manos pueden generar una descarga eléctrica similar a la de un taser. Y para cerrar con broche de oro, 5 cápsulas de humo cortesía de Mech, un regalo que aún estaba por presentar. Y por último, estaba su pieza de equipo final, un bolso hecho de tela Kevlar, el cual albergaba varias herramientas como lo eran un extintor de mano, cuerdas, una lata de oxígeno, un cuchillo de buceo, un par de nudillos americanos, una linterna, una brújula, unos binoculares, y un pequeño reproductor de música con altavoz. Siendo esa última herramienta, algo que solicitó a manera de broma, y ahora se veía obligado a llevar consigo para no sentirse culpable con la empresa fabricante. Su traje era complejo, sin embargo, no era tan difícil en comparación con otros héroes como Buster Hero, y dadas las especificaciones de Izuku y a su insistencia en involucrar a su amigo en la elaboración de varios de los elementos de su traje, este pudo obtener un buen traje para él y al mismo tiempo ayudar a un amigo a hacerse un nombre. Izuku había entrenado con su traje de héroe, adaptándose al peso de sus herramientas, usando los movimientos que había aprendido del profesor Aizawa para moverse mejor en las calles, y aprovechando las lecciones con el profesor Black King para poner esos movimientos en práctica. Izuku había conseguido un acceso a la arena Ground Beta, y para su sorpresa otros héroes se unieron para ayudarlo a entrenar. Entre ellos el héroe Ectoplasm, el cual usaba sus clones para llevar el cuerpo de Izuku al límite. Tan pronto como Izuku empezó a ponerse al día en materia académica, este empezó a tener más tiempo libre, tiempo que Izuku aprovechó para visitar los dojos de artes marciales y los gimnasios de boxeo que había visitado en un inicio.
Del mismo modo, Izuku aprovechó que ya no salía durante las noches para aprovechar el tiempo y fortalecer su cuerpo con ejercicios de calistenia entre otros. Fue de forma que un mes entero terminó y con ello llegó el momento en el que finalmente se integraría a su nuevo salón de clases. Izuku cruzó el pasillo y se detuvo justo antes de atravesar la puerta. Esta era enorme, como si estuviese pensada para que aquellos estudiantes cuyos dones le hacían más grandes que el adulto promedio pudieran cruzarla sin problemas. Toda la infraestructura tenía un diseño similar, en ese sentido parecía tan diferente a Aldera y a su otra escuela secundaria, pero Izuku no podía sentirse cómodo con su propia valoración. Tras atravesar aquella puerta se encontró con un aula llena de personas que lo miraban con curiosidad. El mes pasado conocieron a Izuku Midoriya, actualmente terminó sus lecciones suplementarias y ahora está listo para unirse a esta clase. Denle la bienvenida, mencionó Eraserhead con un ánimo inexistente propio de él. Rápidamente los estudiantes empezaron a preguntarle cosas simples como su nombre y lugar de nacimiento, incluso hubo algunos que se animaron a preguntarle sobre su pelea en la estación instándolo a contar detalles respecto a esta, nada que Izuku no pudiera responder. Oye, ¿es verdad que no tienes un don?, preguntó Uraraka con curiosidad haciendo que el chico frunciera el ceño. Al notar el cambio de expresión la chica se tapó la boca y se disculpó inmediatamente. No necesitas disculparte por eso, y si soy 100% Kirkles, mencionó Izuku mientras mantenía la frente en alto y usaba un tono de voz más alto de lo usual. No quería hacer que te molestas, mencionó la chica a modo de disculpas. No me molesta, es lo que soy y es lo que hay, respondió Izuku haciendo que el ambiente se empezara a tornar tenso. ¿Puedo preguntarte algo?, mencionó Melissa, a lo que Izuku asintió. ¿Por qué quisiste volverte un héroe? ¿Por qué no intentar otra cosa? ¿No habría sido mejor dejar a un lado lo de ser un héroe y? Preguntó Melissa con dudas, deteniéndose antes de terminar sus palabras. Izuku estaba preparado para cualquier pregunta respecto a su condición, sin embargo, había algo en esa pregunta que en particular que no entendía del todo, y su mente se encargó de llenar los espacios que no entendía por cosas que entendía muy bien. Izuku se acercó a su nueva compañera de clase, y ante la mirada atenta del resto de sus nuevos compañeros respondió. Porque quiero ayudar a las personas, y porque no estoy interesado en que los demás decidan con condescendencia hasta dónde puedo llegar y lo que puedo y no hacer. Las palabras de Izuku y el tono de voz de este se tornaba cada vez más grave. Como si intentara contener un grito de rabia, o algo más. No lo dije con esa intención, respondió una nerviosa Melissa. Seguro que sí, respondió Izuku sin dejar más espacio al diálogo. En ese instante Eraserhead le indicó ir a su asiento, y eso fue lo que el chico hizo. Todos se sentían incómodos, aún así no podían evitar lanzar una que otra mirada curiosa al asiento de su nuevo compañero, y eso incluía también a Bakugo. Izuku atendió sus clases sin ningún problema, hizo lo que siempre hacía. Escuchar la clase e intervenir el mínimo posible para no atraer atención indeseada. Y en el momento en el que llegó la hora de almorzar, se retiró del aula de forma discreta llevando su mochila consigo. Después de todo, no dejaría sus pertenencias a expensas de cualquiera que quisiera hacer una rutina de comedia escolar de esas que Izuku conocía bien usando su material de estudio. Midoriya, exclamó uno de los estudiantes. Izuku lo reconoció por su tono de voz, pero aún así optó por mantener la guardia en alto. Por lo de aquella vez, muchas gracias, mencionó Hilda haciendo una reverencia. ¿Te importaría almorzar con nosotros?, preguntó el estudiante señalando a la estudiante Uraraka que había conocido en Islandia, Melissa. No te preocupes por eso, todos trabajamos duro para salir de allí en una pieza, y gracias por invitarme, pero necesito verificar unas cosas rápido para la siguiente clase, mintió Izuku en un intento de no ser descortés. Tan pronto como llegó al comedor, Izuku se colocó en la esquina más cercana y se dedicó a comer allí. El ver que incluso el cocinero del comedor escolar era un héroe lo hizo sonreír. «Hey, ¿puedo sentarme?», preguntó una voz que Izuku no reconoció. Al levantar la mirada y darle un vistazo a la persona frente a él asintió y respondió con un simple «adelante», mientras seguía comiendo.
Esa vez, vi que tenías algunas nociones sobre las artes marciales, pero ten cuidado, tener un entrenamiento incompleto es más peligroso que no tener entrenamiento, mencionó Ojiro ganándose la total atención de Izuku. Creer saber algo te puede llevar a ponerte en peligro innecesario, pero tienes una buena base física, yo practico en este dojo, pásate por ahí de vez en cuando, mencionó Ojiro entregándole a Izuku una dirección. Izuku sonrió al recibir la dirección y dijo, he continuado con mis prácticas desde aquella vez, puede que nos llevemos más de una sorpresa si hacemos otro sparring, declaró Deku haciendo que Ojiro sonriera aceptando el desafío. Hombre, eso sonó tan varonil, mencionó Kirishima sentándose en la mesa. Supe que estuviste peleando en Island, eso es genial, yo peleé junto a Todoroki y Bakugo contra dos villanos, uno de ellos en serio que pegó duro pero aquí estoy, mencionó el chico de cabello rojo mostrando su kirk. Mientras Ojiro, Izuku y Kirishima buscaban una forma de interactuar entre ellos de forma natural, sin embargo, Izuku aún no sentía que Ua fuese un lugar donde él deba estar. En ese instante, Izuku vio a Monoma, y por reflejo llamó su atención. ¿Qué quieres uno a? Preguntó Monoma en un intento de sonar despectivo. ¿Cómo le ha estado yendo a Shinzo? ¿Ya se integró? Preguntó Izuku en un intento de encontrar a alguien con quien pueda entenderse. Monoma se disponía a responder, sin embargo, antes de que pudiera abrir la boca una mano enorme apareció dejando al chico inconsciente. Perdónalo, es un buen tipo, creo. Mencionó una chica de pelo naranja sin realmente estar segura de sus palabras. Soy Itsuka Kendo, soy la representante de la clase 1B, escuché lo que hablabas con Monoma y la verdad es que no, le pregunté al profesor Kan y dijo que aún no estaba listo y que debía fortalecer aún más su cuerpo, respondió la chica a lo que Izuku agradeció. Justo después de que Kendo siguiera su camino con Monoma a rastros apareció Mineta. Ampliando el menú con las chicas de la clase B, respeto eso hombre, mencionó Mineta mientras se sentaba en la mesa. Al entender lo que el enano morado frente al decía, este hizo una mueca de desagrado y se retiró de la mesa, no sin antes mencionarle a Ojiro que le tomaría la palabra y visitaría el lugar. La presencia de Olmig como profesor de heroísmo era algo que esperaba, lo que no esperaba era la temática. Entiendo que te sorprenda, pero este ejercicio ya lo hemos hecho, nos ponen en parejas y nos hacen pelear, aunque no sé cómo funcionará eso ahora, se preguntó a sí mismo Ojiro. Olmig indicó que cambiarán su uniforme por su traje de héroe, y todos se dirigieron a los vestidores. Ya se había probado su traje de héroe antes, pero el salir con él frente a los demás lo hacía sentir más real. Es bastante simple, debes buscar un traje que resalte tus atributos y te haga brillar, indicó el estudiante de nombre Yuga Oyama el cual parecía desprender brillantina de su piel. Para este ejercicio, los profesores diseñaron un escenario especial, relacionado a uno de sus muchos casos resueltos, serán divididos en equipos de héroes y villanos y emparejados al azar, un equipo será de 3 contra 2, eso puede que no sea justo pero les garantizo que el trabajo de héroe no siempre es justo, señaló Olmig haciendo que todos se tornaran más serios. El azar lo colocó en el primer equipo en el bando de los villanos, y fue ese mismo azar el cual lo asignó a su nueva compañera de equipo. Tenemos que empezar a preparar nuestro plan de juego, mencionó Izuku mientras sacaba un objeto de su mochila. Estamos perdidos, si tenemos suerte no nos golpearán muy duro, mencionó Agakure con pesimismo. ¿Por qué piensas eso? Preguntó Izuku mientras se alejaba con su objeto. Hiro es como un sonar de alta potencia, es mi counter natural, y Melissa es fuerte y rápida, he visto algunos vídeos y sé que puedes defenderte, pero siendo francos, nos patearán muy duro, mencionó la chica haciendo gestos en un intento de hacerse notar. Eso podría pasar, pero nos dieron tiempo para prepararnos, así que esperan que seamos ingeniosos, y casualmente tengo un plan, mencionó Izuku con una sonrisa. El ejercicio consistía en detener una venta ilegal de sustancias en el estacionamiento de un gran centro comercial. Al igual que el grupo de Izuku, ellas habían recibido un mapa del lugar, la única diferencia era que no contaban con los 7 minutos previos de preparación por lo que ambas chicas ingresaron con cautela.
Hirou se disponía a detectar los sonidos para ubicar a Izuku y Agakure, pero solo alcanzó a escuchar música electrónica, música la cual empezó a moverse. Uno de ellos, probablemente ese chico llamado Izuku, está cargando consigo un reproductor de música con altavoces. Supongo que no quiere que escuchemos venir a Agakure, explicó Hiro haciendo que tuvieran que cambiar sus planes. Melissa y Hirou avanzaron, adentrándose aún más en el estacionamiento. Espera, escucho unas botas alejándose al oeste, y el equipo de sonido viniendo hacia aquí desde el este, señaló Hirou, y tras eso ambas supieron qué hacer. Melissa corrió en dirección a Izuku, mientras que Hirou se centraría en destruir el equipo de sonido y luego incapacitar a Agakure, salvo que esto no ocurrió como lo esperaban. Originalmente pedí el equipo de sonido como una broma, no pensé que realmente me prepararan uno y que fuera tan potente pese a ser tan pequeño, pero sirvió a la final, mencionó un descalzo Izuku, quien rápidamente se abalanzó contra la chica. Esta intentó defenderse amplificando los latidos de su corazón, sin embargo Izuku apuntó su pala contra el equipo de soporte, y luego la incapacitó. El suelo está frío, pensó Izuku dirigiéndose hacia la ubicación de Agakure. Agakure se deshizo de las botas después de un rato y se dedicó a mantenerse oculta. Podía intentar atacar a Melissa, pero en el momento en que hiciera eso revelaría su posición y la derribarían. Ella no era una peleadora, pero podía dar apoyo, y cuando Izuku se acercó de manera sigilosa supo cómo lo haría. Ella atrajo la atención de Melissa golpeando un objeto, lo que hizo que ésta se centrara en ella. Izuku comprendió esto y rápidamente se acercó por la espalda usando su pala para hacerla caer de espaldas. Tan pronto como estuvo en el suelo, tuvo que girar su cuerpo para evitar un segundo golpe y ponerse de pie. Sin embargo, tan pronto se puso de pie, recibió un cabezazo por parte de Izuku, quien aprovechó la dureza de su casco para no recibir daño. Este casco es excelente, pero hay que probar todas las cosas, pensó Izuku mientras ponía su mano enguantada en el hombro de la chica y accionó la descarga eléctrica. La corriente funcionó, sin embargo, tras la descarga el circuito se dañaba, por lo que tendría que reportar sus observaciones al fabricante. «Hey. ¿Esto va a continuar o tengo que volver a electrocutarla?», exclamó Izuku mientras acercaba su mano a la chica. Esta intentaba recomponerse de la descarga, pero era difícil para alguien hacer eso si nunca había experimentado el ser electrocutado. Para sorpresa de Izuku, la chica se puso de pie. Esto era algo que lo tomó por sorpresa, en especial porque la chica había acortado la distancia en un instante y se preparaba para golpearlo. A causa de los reflejos de Izuku, este contraatacó. Esto lo llevó a golpear a la chica devolviéndola al suelo, mientras que él recibió un golpe de lleno que le rompió la nariz. «Me asuste, realmente no me esperé que se levantara», mencionó Izuku recordando la ocasión en la que Midnight y él se electrocutaron en un callejón. En ese instante se anunciaron los resultados de la pelea, esto mientras Izuku se limpiaba la sangre e intentaba enderezar su nariz rota. De esta forma, el ejercicio de héroes y villanos terminó para Izuku y Agakure. El hombre siguió la invitación y tras una conversación había sido convencido de visitar a una persona que tenía un trato para él. Sin nada que perder, el hombre decidió ver qué podían ofrecerle, y en ese instante una niebla negra lo transportó a una especie de almacén oscuro rodeado de tubos de vidrio, los cuales estaban llenos de un líquido verde brillante. Se había metido con verdaderos villanos, pensó, pero desde su punto de vista, su destino era estar muerto en vida mientras se dedicaba a robos menores o a mendigar, por lo que probar suerte con villanos sería una apuesta de ganar mucho y perder nada. «Este es uno bueno, y está en un rango de edad aceptable, recibirás tu paga según lo acordado, Hiran», mencionó un hombre corpulento sin rostro. «Oye, si le vas a pagar a él, podría recibir algo de ese pago», mencionó el hombre tratando de no tartamudear frente al ente aterrador que tenía enfrente. «Te busqué porque quería entregarte algo, y a cambio de ese algo quiero que firmes parte de un pequeño proyecto que tengo, pero ante todo las presentaciones, mi nombre es All for One», mencionó el hombre en el almacén. Yo me llamo Kokoko Maeda». Frente a aquel hombre su voz y su presencia se sentían increíblemente pequeñas. Toda su vida había sido un fracaso tras otro, pero ahora sentía que había llegado su golpe de suerte.
Para Izuku no era relevante el haber ganado una pelea en una clase, después de todo un solo golpe de su oponente le había dejado una nariz rota, y daba igual que este se haya quedado a observar los otros combates, no pudo evitar tener que ir con Recovery Girl para solucionarlo. Una nariz rota y una visita a la enfermera escolar no debería significar nada, después de todo estaba en su escuela soñada. Sin embargo, el que estuviera en la clase de héroes de UA no parecía hacerlo sentir del todo feliz. Izuku quería ser un héroe, quería ayudar a las personas sin que lo metieran preso y causar que su madre muriera de un paro cardíaco. Sin embargo, cuando tuvo esa oportunidad que tanto quería se dio cuenta que su anhelo era más profundo. Lo que tanto quería era un lugar al que pertenecer, uno donde no se sintiera expuesto, uno donde hubiera gente en la que pudiera confiar y a quienes llamar amigos. Él no era un animal débil e indefenso, a diferencia de sus compañeros él había llegado a donde estaba arrastrándose por el lodo y se le había reconocido ese mérito. Sin embargo, si bien él no era débil eso no significaba que era fuerte, su posición era similar a la de un ciervo, con cuernos algo afilados pero que a fin de cuentas solo servían para coronar el rostro de una presa. Eventualmente sus compañeros harían que su experiencia y habilidades físicas aquellas que lo hicieron llegar hasta donde está se volvieran obsoletas, y cuando ese momento llegue tendría que irse de UA como lo habían hecho aquellos que no tenían potencial. Esta idea fue la que lo arrastró hacia la dirección que su compañero de clase le había entregado, su tiempo en UA era limitado pero aún podía extenderlo con más trabajo duro, y eso es exactamente lo que pretendía. Al entrar, Izuku se topó con un grupo de discípulos luchando, a diferencia de otros dojos que Izuku había visitado este integraba las artes marciales con los dones, algo que otros dojos no permitían. Pero en este dojo podía observarse una pelea entre un sujeto cuya lengua se transformaba en algún tipo de serpiente, y una chica con rasgos felinos. Cuando Izuku ingresó al lugar sintió como varios ojos lo miraban, y como al menos un par de esos lo miraba con rabia. Izuku decidió ignorar esto y se presentó con el maestro del lugar, el cual se presentó a sí mismo como un héroe retirado. El hombre poseía un Kirk que le permitía tomar monedas y siempre saber dónde estaban en todo momento, un Kirk perfecto para el rastreo pero que a la hora de enfrentar a un villano no le dejaba muchas opciones. Fue por eso que pudo empatizar con Izuku y incluirlo en sus lecciones. Dado que Izuku había sido aceptado en la, significaba que tenía una cierta capacidad de combate o por lo menos esa era la percepción que tenía el maestro del dojo. A manera de prueba, Izuku tuvo que participar en un par de peleas, sin embargo, estas no significaron ningún problema. O al menos así fue, hasta que apareció una última contrincante que enfocaba sus ojos rasgados en él. ¿Dejaste de ayudar a las personas para volverte un héroe? ¡Qué chiste!, susurró la chica con rasgos felinos que había visto pelear al llegar. Ante las palabras de la chica, Izuku no pudo articular una respuesta. La chica intentó usar movimientos estándares para atacar pero a causa de esto Izuku no tuvo problemas en contraatacar. Quiero volverme un héroe y ayudar mejor a las personas, estaba bien con detener robos en callejones pero ni siquiera podía hacer eso mientras escapaba de los héroes, respondió Izuku preparándose para otro asalto. Esos vídeos eran geniales, ver a alguien peleando contra los malos sin preocuparse de las cámaras era genial, me uní a este lugar con la esperanza de hacer algo así, respondió la chica de rasgos felinos iniciando el ataque, esta vez valiéndose de sus características ferales para tomar la ventaja. Desafortunadamente para ella, no era la primera vez que Izuku peleaba con una persona con rasgos felinos que se movía como un depredador, por lo que no fue tan difícil para él sobreponerse y conectar otro golpe. Hace mucho tiempo me topé con un tipo raro en un callejón, él me dijo que si quería algo tenía que prepararme para lograrlo, yo tuve algo de suerte, pero me esforcé más que nadie para estar donde estoy y me preparé como nadie, yo merezco ser un estudiante de UA. Exclamó Izuku haciendo que todos los presentes lo voltearan a ver. ¿Puedo preguntarte algo?, mencionó la chica relajando su postura. Adelante chica gato, respondió Izuku con un terrible intento de broma. Soy más bien una chica lince pero ignoraré el comentario, respondió la chica al instante, solo para luego formular su pregunta.
Si te vuelves un héroe profesional, ¿no te convertirás en uno de esos arrogantes disfrazados? Preguntó la chica con expectación. Ese es el objetivo, respondió Izuku haciendo que el ambiente fuera más ameno y relajándose en el proceso. Después de ese día, Izuku empezó a asistir a clases con una expresión más relajada. Un par de semanas después se hizo popular en redes el vídeo de una persona con rasgos felinos pero de género no identificado deteniendo a un carterista y desapareciendo del lugar. Daba igual cuántas veces le preguntaran al respecto, Izuku no tenía idea de quién era, aunque sus visitas a ese dojo se hicieron más frecuentes y divertidas. El don seleccionado era uno de los más problemáticos e inestables dentro de su selección, su naturaleza era similar a la de cierto villano que parecía estar hecho de lodo, salvo que este tenía más ventajas. Este no requería de un huésped y podía alternar entre un estado sólido a un estado similar al slime, lo que le permitía al portador una mayor libertad para llevar una vida normal. A pesar de lo poderoso que podría parecer, este don no era compatible con otros dones, no podía mezclarse ni coexistir con otros dones, y si bien era interesante, carecía de un poder destructivo real, por lo que tan pronto fue adquirido fue olvidado. Sin embargo, cuando Aya For One tuvo frente a la semejante espécimen, decidió que ese sería su portador. Por lo que preparó al hombre para hacer uso de aquella peculiaridad tan rara a manera de experimento. Cuando este hombre reciba ese don podría asimilarlo de forma perfecta, o podría morirse sin más, sea lo quiero ver ya, pensó para sí mismo All For One mientras otorgaba aquel quirk. El hombre que lo recibió empezó a sentir como su cuerpo se derretía en una especie de gelatina verde, su cuerpo colapsaba al intentar ponerse de pie y desparramarse, su brazo el cual usaba para levantarse y su rostro que miraba en todas direcciones empezaban a derretirse hasta que se volvió solo una masa de gelatina verde. A todas luces parecía que la prueba había fallado, sin embargo, cuando aquella masa empezó a agitarse muy esporádicamente, quedó en claro que la prueba aún continuaba. Nuevos vigilantes en Shizuoka. Testigos afirman haber visto un grupo de jóvenes enfrentar a un presunto villano, el testigo de la escena declara que de esta forma Izuku finalizó su conversación con su amigo. Tras esto el chico empezó a preparar sus cosas de la escuela mientras que en paralelo preparaba otro tipo de equipaje que usaría más tarde. Tan pronto como Izuku terminó sus clases y con el castigo finalizado, este se dirigió directo a su dojo, no sin antes notificarle a su madre que pasaría la noche con amigos. Había jurado que no volvería a mentirle, pero no había forma de que le permitieran hacer lo que pretendía si fuese lo bastante tonto como para mencionarlo, por lo que no tuvo otra opción. Al llegar al dojo Izuku inició su rutina, practicó con sus compañeros y logró avances pequeños pero constantes, sin embargo, su objetivo era otro y cuando dicho objetivo se encontró solo fue el momento de actuar. Hola Yujo, has mejorado mucho en poco tiempo, ¿te importaría hablar conmigo? Preguntó Izuku mientras cortaba cualquier posible salida. Me preguntaba cuándo me hablarías, nadie aquí sabe qué estoy haciendo, pero como tú hiciste lo mismo supongo que lo notaste, ¿quieres unirte al ruedo? Preguntó la chica con entusiasmo. No es eso, respondió Izuku a lo que la chica mostró un rostro de decepción. Quiero advertirte, ser vigilante es peligroso, entras a lugares y a veces te topas con gente que está en otro nivel, y a veces no sales, ten cuidado, hay monstruos afuera que no dudarán en matar, señaló Izuku en tono bajo. ¿Monstruos? ¿De qué tipo? ¿Te refieres a los que se ven como animales? Mencionó la chica con un poco de irritación. ¿En qué te has estado metiendo? Preguntó Izuku empezando a sentirse preocupado. Sé que no tienes un don y que ha sido difícil para ti, te respetaba por eso, un chico de mi edad que estaba en desventaja y aún así peleaba con todo para ayudar a la gente, eso era genial, pero tus problemas y los míos son diferentes, respondió la chica. Yo empecé como vigilante desde los 12, he visto unas cuantas cosas, si te has metido en problemas serios debes pedir ayuda, mi aventura en la estación de trenes pudo salir mal de tantas formas, y ser vigilante me impidió tener un apoyo real, pude haber muerto, señaló Izuku.
Tengo amigos, los he estado conociendo, algunos quieren lo que tú tienes, llamar la atención de profesionales y conseguir un pase directo a WoW o a alguna escuela de héroes, pero a mí no me interesa eso. A mí me interesa ayudar, y sé cómo hacerlo. Hay un grupo del clan de rechazo de criaturas operando por aquí, salve a un heteromorfos de ser secuestrado por ellos, mencionó la chica haciendo que Izuku se sorprendiera por sus palabras. Nacer sin dones es malo, pero nacer con un don que te haga ver feo también es malo. Puede que pienses que eso quedó atrás, pero no todos los heteromorfos tienen esos lindos rasgos animales que a la gente les gusta. En ese sentido soy algo afortunada, pero otros no lo son, mencionó Yujo preparándose para salir del dojo. Aún así, hacer una redada sin información previa es peligroso, respondió Izuku. Sería menos peligroso si nos ayudarás. Mis compañeros en serio se mueren por una oportunidad de entrar a UA, mencionó la chica de forma casual. No funciona así, pude salirme con la mía porque tuve suerte y porque no podían imputarme cargos de villanía y porque tuve un buen abogado, respondió Izuku con una sonrisa. Entonces ven y explícaselos, prefiero pelear sola a estar rodeada de gente que correrá al ver que sus fantasías no se van a cumplir, respondió Yujo en tono desafiante. ¿Sabías que mi plan original era tomar el examen de UA el próximo año? Tú podrías hacer lo mismo, señaló Izuku. Ser un héroe está sobrevalorado, además las mallas no son cómodas, señaló la chica. Tras esta conversación, el dúo improvisado se preparó para salir a la calle. Tal como Yujo lo sospechaba, sus compañeros abandonaron el grupo, al saber que sus actividades no serían consideradas para un ingreso a UA. En cierto sentido, Izuku había logrado lo que se había propuesto, había evitado que dos chicos se metieran en peligro y perdieran sus vidas. Sin embargo, tanto Yujo como su tercer compañero no parecían estar interesados en abandonar sus planes, por lo que tuvo que quedarse con ellos y apoyarlos para que todo saliera bien. Izuku no se sentía cómodo estando cerca de ese sujeto, una incomodidad que parecía antinatural. Definitivamente no se trataba de que este fuese heteromorfo, o de que su traje era un calco del uniforme de Stein, era algo más. Sin embargo, Izuku no se sentía capaz de expresar sus dudas, en especial tomando en cuenta la conversación que había tenido con la chica en el dojo. Definitivamente sería una noche problemática. Continuará.